¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica Peña de Oreb. Próxima estación, enseñanza bíblica. Hola niños, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo soy Fabi y me toca darles la clase del día de hoy. Bueno, nuestra clase de hoy se llama Ezequiel predica en Babilonia. Es la lección número 1 que vamos a aprender yo junto con ustedes, porque también las maestras pues aprendemos, junto con ustedes. Entonces pues vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento que necesitamos para poder aprender de Él, ¿ok? Vamos a orar. Cierren sus ojitos, por favor. Padre bendito Señor, esta tarde yo quiero pedirte que tú pues abras nuestras mentes, nuestros corazones para poder aprender de ti, Señor, para que podamos poner atención a esta clase del día de hoy, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que tú también me des la sabiduría para poder transmitir de tu palabra, Señor, lo que tú quieres que estos pequeños aprendan de ti, Señor. Pon las palabras en mi boca, Señor, que pueda yo pues darles a entender el día de hoy, Señor. Te pido que bendigas este tiempo, Señor, y que bendigas a cada uno de estos pequeños que están aquí presentes escuchando de ti, Señor. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces les decía que la clase de hoy se llama Ezequiel predica en Babilonia. Entonces empiezan los soldados a decir, a marchar, vamos a Babilonia, a marchar. Así les decían los soldados. Entonces Ezequiel, qué triste se sentía al escuchar estas palabras, porque él era un hombre pues que amaba a Dios. Entonces los enemigos llegaron a su ciudad y invadieron. El rey de ese entonces de los judíos era el rey Joaquín, pero pues él, al ver que los enemigos rodearon toda la ciudad, él se sintió pues triste también y no quiso resistirse al ataque. No puso resistencia alguna. Entonces pues dejó que invadieran y llegaron e invadieron toda la ciudad. Los soldados enemigos, al entrar a la ciudad, empezaron a llevarse, a saquear las cosas del templo, empezaron a robar cosas, empezaron a llevarse todo. Entre todos ellos se llevaron a 10,000 soldados, 10,000 personas que de esa tierra a la que invadieron. Entre ellas iba Ezequiel. Entonces al llegar y los soldados cautivaron a ellos, pues Ezequiel se puso muy triste, porque él anhelaba hacer sacrificios para Dios cuando llegara a una cierta edad, porque él era de la familia de los sacerdotes, Ezequiel, y él anhelaba servirle a Dios y se puso muy triste al saber que ya no iba a poder hacer sacrificios para Dios. Entonces empezaron a marchar todos rumbo a Babilonia. Iban tristes, iban pues con todos los ánimos muy abajo al ver que se los llevaban cautivos hacia Babilonia. Y ahí podemos ver en la imagen cómo los llevaban encadenados, los llevaban pues cautivos, ¿verdad? Ellos iban pues recorriendo a pie. Iban a atravesar un desierto de 800 kilómetros a pie. Sin embargo, mientras marchaban hacia Babilonia, Ezequiel quizás se preguntó, ¿todavía puedo servirle a Dios de corazón? Quizás Él me tenga alguna tarea allá entre los cautivos en los que vamos a estar. Él no se desanimó, él todavía iba con la esperanza de que Dios lo iba a ocupar. Él confió en que Dios tenía algún plan para él. ¿Ustedes cómo son? Son como un niño que oí por ahí hablar, que decían que
se desanimó y no siguió yendo a la iglesia, nada más porque los mayores no permitieron que él adornara el templo, y él tenía muchas ilusiones de adornar su iglesia y no lo permitieron porque estaba pequeño. Se desanimó y no volvió a ir a la iglesia. ¿Cómo son ustedes? ¿O siguen confiando en Dios a pesar de que sus planes no salen como ustedes esperaban? Son como Ezequiel, que siguen confiando en Dios a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Pues nosotros debemos de confiar en Dios todavía. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pues así, día tras día, los soldados caminaban hacia Babilonia. Era un desierto tan grande, imagínense ustedes caminar por un desierto de 800 kilómetros, se nos haría interminable, ¿verdad? Pues ellos así caminaron día y noche, sintieron pues algo tan pesado, ¿verdad? Iban muy tristes, iban desanimados, bueno, hasta que al fin llegaron a Babilonia. Pero algunos se quedaron ahí en Babilonia y algunos siguieron más adelante a la ciudad de Tel Aviv. Era una ciudad que el rey Nabucodonosor tenía preparada para los cautivos. Entonces, unos quedaron en Babilonia y otros siguieron todavía más. Entre los que siguieron, pues iba Ezequiel. Entonces, por fin llegaron a Tel Aviv. Y ahí se establecieron, quedaron cerca del río Quebar. Entonces, pues se establecieron, ellos estaban pues muy tristes, desanimados, porque estaban en una tierra ajena, iban como cautivos. Entonces decían, en la noche que estaban descansando, decían, vamos a cantar, cantemos a Dios, cantemos canciones de Dios, decía uno de ellos. Pero los soldados estaban muy tristes, se ponían a llorar por las noches y decían, ¿cómo vamos a cantar si esos soldados malos que nos cautivaron colgaron todos nuestros instrumentos en los árboles que estaban junto al río? No tenían cómo cantarle a Dios, estaban muy desanimados. Lo único que querían ellos era llorar y llorar. Pasaron 2, 3, 4 años y llegó el día en que Ezequiel cumplió 30 años. Entonces, si él hubiera estado en Jerusalén, a los 30 años él se hubiera convertido en sacerdote. Y él se preguntaba, ¿qué planes tiene Dios para mí aquí entre los cautivos? Y de repente sintió un viento así fuerte que le llegó como un huracán, y él se quedó pues sorprendido y vio una nube grande en la que venían 4 seres vivos, celestiales. Tenían manos de hombre, pero no eran hombres. Tenían pies de becerros, pero no eran animales. Cada uno traía 4 alas. Eran seres celestiales. Y cada uno de ellos traía una rueda. Eran 4 ruedas que venían sosteniendo como una plataforma. Cuando los seres celestiales caminaban, las ruedas se movían. Ellos se detenían y las ruedas también. Y encima de la plataforma, de la base que venía encima de las ruedas, venía un trono que brillaba más que un diamante, tenía una luz esplendorosa y alrededor del trono unas luces como arcoíris. Miren, aquí vemos. Era tan resplandeciente toda la luz que Ezequiel se quedó así pasmado. Se sentó, no se podía levantar de la emoción de ver, pues era Dios mismo quien llegó a verlo. Entonces Ezequiel, pues con esa, imagínense ustedes que tuviéramos esa dicha, ¿no? De ver que Dios viene hacia nosotros. ¿Cómo nos quedaríamos así como que, wow, impresionados? No sabemos ni qué hacer, si pararnos o sentarnos.
no teníamos palabras, pues así se quedó Ezequiel, pasmado. Era tanto su sorprendimiento, o sea, se sorprendió tanto a ver a Dios mismo que no podía ni levantarse. Entonces Dios le dijo, levántate, ponte de pie. Y en eso oyó la voz de Dios que le decía, hijo de hombre, levántate. Y él recobró nuevas fuerzas y se puso de pie. Entonces Dios, Ezequiel vio una mano que se extendía, y sí era la mano de Dios que le daba un pergamino. En ese tiempo, pues la Biblia no era como la conocemos ahora, ¿no? El libro. No. En ese tiempo la palabra de Dios, las escrituras estaban en pergaminos. Así venía toda la palabra de Dios. Entonces Dios estiró la mano y le dio el pergamino a Ezequiel y le dijo que se lo comiera. ¿Sí? Que se lo comiera. Era cuando Ezequiel se metió el pergamino a la boca, era más dulce que la miel. Imagínense. Entonces, pues Ezequiel, pues tal vez se preguntó, ¿cómo? O sea, ¿por qué me lo voy a comer, no? Bueno, pues Dios le dijo que era para que él atesorara toda su palabra de Dios, que primero él tenía que atesorar en su corazón la palabra de Dios, porque Dios le dijo que quería y que fuera y le predicara a todos los malvados judíos. Pero para eso Ezequiel tenía que atesorar la palabra de Dios. Entonces Ezequiel se puso el pergamino en la boca, se comió la palabra de Dios, y la atesoró, se la aprendió. Así nosotros tenemos que atesorar cada cosa que Dios nos dice aquí en nuestros corazoncitos. ¿Para qué? Para que podamos pues después enseñarla. Entonces Dios le dijo a Ezequiel que ese era pues el propósito que Dios tenía para Ezequiel. El que él predicara la palabra. Pero, ¿qué creen? Que Ezequiel, de la impresión tan grande que había, pues Ezequiel se quedó mudo. Enmudeció, él no podía hablar. Él cuando llegó al río, a donde estaba pues su campamento para llegar con los demás cautivos, al llegar con los demás cautivos, él quería pues hablarles, él quería decirles lo que Dios quería que ellos supieran, ¿verdad? Pero pues no pudo hablar. Y pasó el tiempo y Ezequiel no decía nada. Ezequiel pues con la impresión, aunque él quisiera hablar, pues no podía hablar porque enmudeció. Y pasó el tiempo y nuevamente Dios le habló y le dijo, Ezequiel, yo te mandé a predicar mi palabra, a que hablaras de mí. Y si no lo haces, y si todos los pecadores judíos no les pasas mi evangelio, van a morir sin saber y va a ser culpa tuya, porque no les hablas de mí. Así nosotros. Si nosotros tenemos la oportunidad de hablar con otros del evangelio, de lo que ustedes como pequeñitos pues tienen amigos. Dios quiere que ustedes, lo que ustedes saben, vayan y lo platiquen, lo comenten, que ustedes digan lo que Dios es para ustedes, que es grande, que es maravilloso. Pues eso es lo que Dios quería de Ezequiel. Y le dijo que si él no hablaba, que si él no les hacía saber que estaban en pecado, iban a morir en pecado y él tendría la culpa. Pero si Ezequiel les hablaba de Dios y los pecadores no querían hacer caso, los judíos, y morían en pecado, ya no iba a ser culpa de Ezequiel, porque él cumplió con avisarles. Entonces, díganme ustedes, ¿creen que hay manera de hablar de la palabra de Dios, del evangelio, sin necesidad de hablar? Pues sí, sí hay manera. ¿Cómo? Van a decir, pues ¿cómo voy a hablar de Dios sin hablar? Bueno, pues con la conducta de ustedes. Cuando vayan
vayan a casa de sus abuelitos, de sus tíos, de sus hermanos, si son grandes. Bueno, pues con su comportamiento ustedes van a reflejar lo que Dios está haciendo en su vida. La gente va a decir, ay, qué bonito se comportan estos niños, qué educaditos, mira, sin necesidad de hablar. Ellos van a decir, ¿por qué? Pues porque están conociendo de Dios. Entonces, Ezequiel, sin hablar, Dios le dijo que fuera y que les diera el mensaje a través de dibujos, de hacerles como maquetas con dibujos así. Entonces Dios le dijo que fuera y que hiciera, que dibujara la tierra, que dibujara su pueblo rodeado de soldados. ¿Qué les daba a entender? Que pues iban a llegar y iban a invadir ahí. Su pueblo lo iban a llegar a invadir. Con una ilustración se los dio a entender. Y así le decía, le daba señales Dios para que él pudiera pues darles el mensaje así. Entonces, Ezequiel, cuando hizo la ciudad de Jerusalén en adobe, pues, y rodeada de soldados, pues les dio a conocer que Jerusalén iba a ser atacada. Entonces, cada vez más cautivos se daban cuenta de que vivir en pecado, pues les traía castigo. Que se daban cuenta de que todo aquel que viviera en desobediencia a Dios sería castigado. Entonces, así siguió Ezequiel, mostrándoles sin hablar, les siguió mostrando pues lo que Dios quería que les enseñara, por medio de dibujos, así Ezequiel siguió. Y pasaron 7 años después y Dios por fin le abrió la boca a Ezequiel. Ezequiel no predicaba más por medio de dibujos o de señales, no. Por fin pudo hablar y por fin él pudo decirles con palabras pues lo que Dios quería. Cuando Ezequiel estaba hablando de Dios, llegó corriendo un soldado a decir y gritó, están invadiendo la ciudad de Jerusalén. Y ahí todos se dieron cuenta que las profecías de Ezequiel estaban siendo cumplidas, que él no decía mentiras, que él en verdad estaba diciendo la verdad que Dios le decía. Entonces Ezequiel vino, pero volvió a predicarles, pero ya no sobre el juicio de Dios. Ya no les decía que se arrepintieran de sus pecados porque Dios los iba a castigar. No, ya les predicó sobre el amor de Dios. Y les dijo que Dios los iba a perdonar de sus pecados, que Dios los amaba. Les dijo que Dios era como un buen pastor, que ama y protege a sus ovejas, que Él iba a venir personalmente a buscarlos, que Él iba a reconocer a sus ovejas. Ya Ezequiel predicaba sobre el amor de Dios. Qué alegría sentían los judíos desterrados al saber que Dios aún los amaba a pesar de haber pecado. Ellos estaban contentos porque sentían el amor de Dios, que Dios iba a perdonar sus pecados. Y Dios les dijo que algún día ellos podrían regresar a su tierra de la que habían sido sacados. Entonces ellos pues estaban felices y contentos porque se daban cuenta cada vez más del amor de Dios. Entonces por eso es que Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados, porque Dios nos ama tanto y es tan grande su amor que tiene con nosotros, que por eso envió a su Hijo para que perdonara nuestros pecados. Por eso debemos de creer en Jesús, para que Él perdone todos nuestros pecados. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Bueno, pues que Ezequiel fue a predicar a otra ciudad, a Babilonia, ¿verdad? Que Ezequiel vio la gloria de Dios en su vida, a pesar de que él iba triste,
pues vio la gloria de Dios. También vemos que Ezequiel predicó sobre el juicio y el amor de Dios. Él les dio a conocer pues que Dios tiene un juicio si pecamos, si no obedecemos, si no seguimos la palabra de Dios, pues Él tiene un juicio para con nosotros. Pero también Dios nos muestra su amor. Él también predicó el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan el día de hoy? Bueno, pues Dios quiere que oigan y retengan la palabra de Dios. Que lo que ustedes oyen y aprenden lo guarden aquí en sus corazones. Eso es retener. Aprenderse la palabra de Dios para que nosotros podamos compartirla. Dios quiere que hablemos de Él, que vayamos con nuestros amigos, nuestros familiares y hagamos lo que Ezequiel hizo. Hablar del amor de Dios. Hablar de lo que aprendemos. Entonces, chicos, esa fue la clase del día de hoy. Espero y pues les haya gustado. Y les mando un abrazo, muchos besos, muchos besos. Y que aprendan y obedezcamos a Dios. Que atesoremos todo lo que Dios nos dice. Cuídense mucho y que pasen bonito fin de semana. Bye. Próxima estación, memorización de versículo. Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, ¿verdad? El día de hoy hemos aprendido que Ezequiel estaba muy triste. ¿Por qué estaba muy triste? Porque iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Pero Dios permitió que lo llevaran cautivo porque allí Dios le mostraría lo que él tenía que hacer. Él tenía que compartir la palabra con todos sus paisanos que estaban cautivos con él. Así Dios quiere que nosotros también podamos compartir la palabra de Dios. Debemos de estudiarla, meditarla, porque a través de ella nos hace vivir sabiamente. Acompáñenme, niños, vamos a ver nuestro versículo del día de hoy, que dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:7. Otra vez, niños. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:7. La ley se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios, que es perfecta, que en ella no hay mentira, en ella podemos confiar, niños. El testimonio de Jehová es que Él es fiel, que Él es verdad, en quien Él podemos estar confiados, niños. Cuando nosotros leamos la palabra de Dios, Él estará con nosotros y Él nos enseñará todo lo que dice en su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hasta pronto. Próxima estación, alabanza. Hola, buenas tardes chicos, pues me encontré muy bien el día de hoy y pues nuestra canción se llama La Biblia y eso tiene que ver con nuestra lectura del día de hoy, que pues dice que retengamos la palabra de Dios en nuestros corazones y la compartamos a otras personas. Entonces vamos a dar inicio a nuestra alabanza del día de hoy. Lo que tenemos que hacer, la primera estrofa dice la Biblia, pero la deletrea, la B-I-B-L-I-A. Entonces vamos a ocupar estas dos partes, los dos hombros, los dos codos y la nariz. Y vamos a hacer así la B-I-B-L-I-A. Vamos a tocar entonces la B-I-B-L-I-A. Y otra vez dice, es el libro de mi Dios. Y vuelvo a repetir la Biblia. Y de ahí sigue otra que dice, lee tu Biblia y ora cada día y crecerás. Dame un salto. Entonces lee tu Biblia y ora cada día y crecerás. Bien, entonces vamos a dar inicio y se paran. Pónganse pues,
Ya estírense un ratito para que le hagamos bien a Dios. Entonces vamos a ponerla. Me siguen y no se hagan equivocar. Vamos a ponerla. La de Elías, la de Elías, es el libro de Dios. La de Elías, en ella solo confío yo, la de Elías. No se equivoquen, vamos, párense con ánimo. La de Elías, la de Elías, es el libro de Dios. La de Elías, en ella solo confío yo, en la de Elías. Lee tu Biblia, Lee tu Biblia, llora cada día, llora cada día, llora cada día. Lee tu Biblia, llora cada día y crecerás. Lee tu Biblia, llora cada día, llora cada día, llora cada día. Lee la Biblia, llora cada día y crecerás. Y crecerás, y crecerás. Lee la Biblia, llora cada día y crecerás. vamos, párense. Con esta para, mucho ánimo. La de Elías, La de Elías, es el libro de mi Dios. La de Elías, en ella solo confío yo, en la de Elías. Lee la Biblia, llora cada día, llora cada día, llora cada día. Lee la Biblia, llora cada día y crecerás. Lee tu Biblia, llora cada día, llora cada día, llora cada día. Lee tu Biblia, llora cada día y crecerás. Y crecerás, y crecerás. Lee tu Biblia, llora cada día y crecerás. Listo, ya acabó y pues espero les haya gustado y pues hagan así con muchos ánimos. Entonces que se la sigan pasando bien y sigan aprendiendo pues conforme lo que vayan viendo. Y pues me despido y cuídense mucho. Bye. Próxima estación, manualidad. Hola niños, ¿cómo están? Les presento a un amiguito, se llama Goyo. El día de hoy nos acompaña para hacer nuestra manualidad. ¿Qué les parece si comenzamos? Miren, vamos a necesitar una hoja. Yo la hice blanca. Pueden encontrar o más bien ocupar el color que ustedes quieran. Plumones o plumas de colores para decorar. Lápiz y tijeras. También vamos a necesitar un molde de corazón. Yo lo hice de esta forma. Vamos a doblar nuestra hoja por la mitad y la vamos a marcar con esta. Vamos a marcarlo. Vamos a marcar nuestro corazón. Así bien bonito. Para que no para que nos salga muy padre. ¿Vale? Y lo vamos a recortar. Cuidado con las tijeras. Sí, si no pueden cortar, se les dificulta o algo, pidan ayuda. A su mamá o a su papá. O a su hermana mayor. Así es. Ok. Está quedando bonito. Sí. ¿Sí? Y tiene que quedar así, miren, como un librito. ¿Sí?
En esta parte de aquí vamos a escribir un versículo que es Ezequiel 3:10, que dice, yo lo voy a escribir con morado, que dice, Dios dice, toma en tu corazón todas mis palabras. Ezequiel 3:10. Y en la parte de abajo, pues le ponemos nuestro nombre. Se llama Goyo. Bueno, y lo vamos a decorar, perdón, así, a la orillita con los colores. Le pueden dibujar aquí algo bonito y nos tiene que quedar así. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Ya vieron? Sí. Acuérdate siempre de guardar la palabra de Dios en tu corazón. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues memorizando versículos como este que escribimos, o obedeciendo a Dios en su palabra. O leyendo la Biblia, su palabra, ¿sí? Y hacer lo que a Dios le agrada. Obediencia sobre todo. Bueno, pues espero que les haya gustado. Por mi parte ha sido todo. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Nos vemos para la próxima. Cuídate. Bye.